Hola con todos familia, bienvenidos una vez más aquí al Casillero de Lee. Estoy muy feliz de compartir esta secuencia de videos que estamos llevando acerca de metas. Y pues en nuestro último video hablamos acerca de metas alineadas a Dios, ¿no? Vimos algunas consideraciones, algunas recomendaciones y algunos beneficios que trae consigo el plantearnos metas e incluir a Dios en ellas. Y pues cómo encomendamos nuestras metas también a Dios. Hoy en este video hablaremos un poco acerca de una consideración planteada en nuestro anterior video, que era plantearnos metas conforme la voluntad de Dios. Comencemos. La voluntad de Dios en mis metas. Todos tenemos una voluntad y pues nuestra voluntad la podemos expresar mediante palabras, mediante decisiones y mediante acciones. Por ejemplo, me gustaría comer ese pan. Me gustaría estudiar esa carrera. Nuestra voluntad también se puede expresar mediante decisiones. Yo quiero comer ese pan. Yo decido comprarme ese vestido. Yo decido estudiar esa carrera. Nuestra voluntad también se puede expresar mediante acciones. Y la como. Compro el vestido y pues la luzco, ¿no? Entonces, pues, esa es nuestra voluntad. Nuestra voluntad humana se expresa mediante palabras, nuestras decisiones y también mediante acciones. Pero, ¿cómo es que Dios manifiesta su voluntad? Dios la manifiesta de la misma manera. La manifiesta mediante palabras, mediante acciones y mediante decisiones. Entonces, para esto vamos a leer un poquito algunos versículos para poder comprender y estar seguros de cómo Dios manifiesta su voluntad. Si leemos en Génesis capítulo 1 del versículo 6 al 7 dice: Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces, en este ejemplo claramente podemos ver cómo Dios expresa su voluntad. Él expresa mediante palabras, ¿no? Si leemos en la primera parte del verso dice: Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Como que expresa lo que él desea, ¿no es cierto? Lo que quiere. Entonces, después, si seguimos leyendo en el versículo, Dios toma la decisión de que sea así y lo hace. Entonces, en este verso, Él manifiesta su voluntad a través de la palabra y luego lo expresa mediante las acciones. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Entonces Dios, vemos en este verso que prácticamente Él manifiesta su voluntad mediante palabras y mediante acciones. Porque Él ya tomó la decisión de que sea así y Él lo hizo así. Pero Dios, ¿cómo expresa su voluntad ahora en la actualidad? Porque vemos que en este caso, que Él está creando el universo, como se está creando a nosotros, Él está manifestando su voluntad, ¿no? Pero ¿cómo lo hace ahora, en nuestra actualidad? ¿Cómo Él nos puede manifestar su voluntad? De manera que nosotros planteemos nuestras metas, ¿no? Para esto vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en este versículo prácticamente está la clave de cómo nosotros podemos reconocer cómo Dios nos habla hoy. Él acá dice en este verso, ¿no? Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Está hablando de la Escritura. ¿Y a qué nos referimos con la Escritura? Nos estamos refiriendo a la Biblia, ¿no? Dice, porque nunca la profecía está hablando de la Escritura, ¿no? Porque leímos antes que dice que ninguna profecía de la Escritura, está hablando de la Escritura, porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana. Está diciendo que esta escritura, que la Biblia, nunca fue traída por voluntad humana. No fue prácticamente lo que está acá transcrito, fue una voluntad humana. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, nos quiere decir que el autor de la Biblia, el que inspiró la Biblia y el que manifiesta su voluntad es el Espíritu Santo. Esta escritura, toda esta escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Pero nosotros ahí diremos, pero ¿quién es el Espíritu Santo, no? ¿Por qué hablas del Espíritu Santo? Entonces, si nosotros revisamos un poquito más acerca de esto, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En este verso afirma que el Señor es el Espíritu. Es decir, en el verso anterior hablamos de que el que inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es nuestro Señor. ¿Quién fue? ¿Cómo nos manifiesta su voluntad? O en esta Biblia prácticamente está la voluntad de nuestro Señor, y nuestro Señor es nuestro Dios, es nuestro amado Padre. Entonces, ¿de quién es esta voluntad? ¿Qué voluntad vemos aquí en estas escrituras? Es pues la voluntad de Dios. Entonces nosotros como cristianos creemos por fe que las escrituras que están plasmadas dentro de la Biblia pues es la voluntad de Dios, es una voluntad divina. Entonces, ¿cómo vamos a saber que nuestras metas van a estar acorde a la voluntad de Dios? Siempre contrastándolas con la palabra de Dios, que es la Biblia. Eso lo creemos por fe. Bueno, más adelante vamos a ver que hay muchas referencias o muchos fundamentos, no solamente históricos, también científicos, que confirman que este libro es la voluntad de Dios, pero esto ya será en otro video. Nosotros como cristianos creemos por fe que la Biblia es la palabra de Dios. Una vez conociendo la voluntad de Dios y pues ya sabiendo que está plasmada en este libro, lo que nos hace falta solamente para plasmar nuestras metas es contrastarla con las escrituras. Entonces, cada vez que nos planteemos metas, hagámoslo leyendo la palabra. En el aspecto económico, ¿qué es lo que me dice Dios acerca de cómo debo de manejar mi economía? En la Biblia lo dice, nos dice cómo nosotros debemos administrar, y pues habla mucho acerca del dinero. En el aspecto amoroso, compartir mi vida con alguien, mi esposo, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Cómo es que yo debo de cuál es el rol de la mujer dentro del matrimonio? Plantearte metas en relación a tu trabajo. Busca la dirección de la Biblia. En la Biblia te indica cómo es que tú debes de manejar tu trabajo, cuál es tu rol como empleado, como jefe, etcétera, ¿no? Entonces, en la Biblia vamos a encontrar respuesta a varios aspectos de nuestra vida, y pues si es que nosotros tomamos decisiones conforme a la Biblia, entonces vamos a estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos incluyendo la voluntad de Dios en nuestras metas. Ay, Dios te da ciertos aspectos, una guía acerca de cuál debe ser tu rol, y ahí tú te puedes plantear metas conforme a la voluntad divina. El ejemplo que vemos en David, y esto como un ejemplo a que nosotros debemos de seguir, ¿no? En Salmos 48, si nosotros lo leemos, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces veamos el ejemplo de David. Pues él prácticamente era un hombre conforme al corazón de Dios, y él dice: Dios, el hacer tu voluntad, es decir, el seguir tu voluntad me ha agradado, es decir, como que le ha complacido. Y nosotros buscamos en la palabra voluntad, en la traducción original, acá voluntad significa gozo, gracia, contentamiento. Ese es en la traducción del hebreo, ¿no? Entonces, miren qué hermoso, porque voluntad no solo quiere decir agrado, sino quiere decir gozo, gracia. Es decir, entonces David como que se alegraba de hacer la voluntad de Dios. Había una alegría, un contentamiento en su corazón, ¿no? Y esta
este significado pues se complementa, ¿no? Porque dice que también le agradaba a David hacer la voluntad de Dios y pues su ley está en medio de su corazón, es decir, las escrituras estaban en el corazón de David, en su corazón. Entonces, sigamos el ejemplo de David. Cada vez que pues Dios nos mande a hacer algo, porque es su voluntad, nos está guiando a través de su voluntad, a través de las escrituras, pues hagámoslo con alegría. Sigamos este ejemplo y pues creo que todos aquí, todos quisiéramos ser hombres conforme la voluntad de Dios, ¿no? Entonces vamos a poder hacerlo conforme a la voluntad de Dios cuando nos gozamos, cuando nos alegramos siguiendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué yo tengo que hacer la voluntad de Dios? Nosotros leemos en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Este versículo es clave, ya que nosotros, si seguimos la voluntad de Dios y nos planteamos metas conforme a ella, pues vamos a estar orientando nuestra vida bajo la dirección de Dios. Y pues la voluntad de Dios, como dice en el verso, es agradable y perfecta. Es decir, nuestra vida va a estar siendo conducida por esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Y pues si para Dios la dirección que nos está dando para nuestra vida va a ser perfecta y agradable, cuán perfecta y agradable va a ser aún para nosotros. Si Dios, siendo el poderoso, el creador, el omnisciente, sabe qué es lo perfecto para tu vida, sabe qué es lo mejor para tu vida, entonces ¿por qué no seguirla? ¿No? Entonces esa es la razón por la que nosotros seguimos la voluntad de Dios. Entonces, bueno, con todo esto, familia, quería decirles que pues en adelante, cuando nos planteemos metas, hagámosla conforme la voluntad de Dios, contrastándola siempre con la Biblia para saber si estas están bien, no están bien, están yendo según esta directiva o no. Entonces de ahí nosotros vamos a poder reconocer si es que nuestras metas están yendo conforme a la voluntad divina. Entonces espero que les haya gustado mucho este video, familia. Yo la verdad quedé complacida, muy feliz de poder transmitirles este video. Pues mediante en el siguiente video estaremos haciendo una categorización de metas en diferentes aspectos, siempre contrastándolas con la Biblia, y pues invitarles a que no se pierdan. Entonces nos vemos en el siguiente video, familia, y pues un abrazo fuerte a todos. Dios los bendiga mucho y pues buen inicio de mes y de semana.